Hola amigos, buenas tardes. Vamos a hablar ahora acerca de las intervenciones educativas. Si me preguntas, profe, ¿qué es una intervención educativa? Una intervención educativa te diré que tiene dos ámbitos. Primero la parte educativa y la parte académica. Es un programa o una serie de pasos específicos para ayudar a los niños con sus dificultades. Hay algo que es, a ver, profe, las intervenciones educativas van directamente hacia alguna asignatura. Sí, te diría que sí. Las intervenciones educativas se enfocan exclusivamente en dos ámbitos, la lectura y las matemáticas. Como te dije hace un momento, las intervenciones educativas son exclusivamente educativas o académicas. Nada tiene que ver ni lo administrativo, ni lo físico, ni lo psicológico del niño. Exclusivamente se dan en ese sentido. ¿Para qué se tiene una intervención educativa? Las intervenciones educativas lo que busca es realizar un seguimiento del progreso académico, educativo, pedagógico de los niños. Nada tiene que ver con lo psicológico, con lo clínico, con lo médico, con nada de eso. Las intervenciones educativas son exclusivamente para ver cuál es el seguimiento, ¿sí? Reprobé el tema que dice, por acá tengo un amiguito que dice, reprobé el tema de derivadas, dice, parciales por su culpa porque no me explicó. Omar CM, si hemos hecho, busca ¿cómo se llama? Busca aquí en mis videos de abajo, busca en YouTube y ahí está, ayer di fracciones parciales e hicimos también derivadas parciales, Omar CM, si no estás ahí, pues qué pena. Sí, si no seguiste los pasos, te dije, mira, no es que solamente con una clase en TikTok vas a aprender. Primero tienes que saber ecuaciones, tienes que saber fracciones algebraicas, tienes que saber factoreo, tienes que saber fracciones parciales para luego llegar a derivadas y a integrales parciales. Bueno, ese no es el tema, en todo caso seguimos. Más noche nos vemos con matemáticas. A ver, si su niño recibe ayuda en la escuela y está escuchando el término intervención, ojo, hay que poner una diferenciación entre lo que es una adaptación curricular y lo que es una intervención curricular. Muchas personas lo emplean para referirse a cualquier tipo de ayuda que recibe el estudiante y no es así. Una cosa son las intervenciones educativas y otras son las adaptaciones. Entonces, alguien me puede preguntar y decir, profe, ¿me puede decir si las intervenciones educativas y las adaptaciones curriculares son lo mismo? Te diré que no. No es lo mismo porque unas están enfocadas hacia el proceso académico, el proceso de enseñanza, de aprendizaje del niño, y el otro, en cambio, va enfocado a su forma de aprender. ¿Cómo aprende el niño lo que es lenguaje, lo que es matemáticas, lo que es historia? ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Muchas personas lo emplean para referirse a cualquier modo o ayuda para el estudiante. Sin embargo, la intervención educativa tiene una definición muy precisa. Saber lo que significa ayudará a ustedes a entender muy bien el tipo de apoyo que requiere su niño. Entonces, ¿qué es una intervención? Saludos Alejandro Torres, pura vida. Saludos, ¿cómo es? Costa Rica, pura vida Costa Rica. A mí me gusta cómo arrastran la R los de Costa Rica. Lo arrastran muy lindo, muy lindo. Y las mujeres más todavía lo arrastran muy bonito. Pura vida, pura vida. Entonces, ahora vamos, ¿qué es una intervención educativa? Una intervención educativa o intervención académica, verás, debes notar la diferencia. Una cosa es adaptación curricular y otra cosa es intervención educativa o académica.
Es un programa o un grupo de pasos específicos para ayudar a los niños en el área que necesiten. Los estudiantes pueden tener muchos tipos de necesidades. Las intervenciones educativas no son intervenciones conductuales. Ojo, esto quiero aclarar. Se enfocan en lo académico, es decir, en asignaturas como lectura, matemáticas, historia, idiomas, pero nada tiene que ver con la parte conductual. Nada tiene que ver con la hiperactividad de los niños, nada tiene que ver si un niño es hiperactivo, es introvertido, si tiene mal comportamiento, en lo absoluto, nada por el estilo. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, mira, ahora, las intervenciones, profe, me puede decir la pregunta, profe, ¿hay algunas clases de intervenciones educativas? Te digo que sí. Hay las intervenciones intencionales, dirigidas a una dificultad en particular. Es decir, si el niño tiene problemas en lenguaje, habrá que enfocarse en procesos de lectura que nada tienen que ver y son completamente independientes de escritura. Sí, son completamente diferentes de comprensión o de retención. ¿Sí? Cada uno de esos tiene su propio, se maneja de diferente forma. La segunda clasificación, las específicas y formales. Duran un cierto número de semanas o meses y se revisan periódicamente. ¿Sí? Las intencionales son aquellas, de este momento ocurre algo en el grado y es necesario recurrir a una ayuda, una intervención, es inmediata, dura poco tiempo, pero las específicas y formales, en cambio, son a largo plazo. Estas intervenciones son establecidas de esa manera para que el padre de familia, el estudiante, el docente y la escuela puedan supervisar el progreso del niño, del estudiante. Sí, el niño, entiéndase, también hasta 15 años, porque esto abarca hasta 10º de básica, 15, 16 años, dependiendo de en tu país cómo esté clasificado los grados escolares. Aunque las intervenciones son concretas, ojo, también pueden ser flexibles. Por ejemplo, si una escuela puede cambiarlas si no están ayudando al estudiante, esto podrá significar aumentar la cantidad de tiempo que un estudiante recibe ayuda en lectura semanalmente. O podría significar intensificar la ayuda como para recibir una enseñanza o un aprendizaje individual. El proceso de usar intervenciones cada vez más intensas es la base de respuesta de la intervención. RTI por sus siglas en inglés, así se llama, ¿no? La respuesta a la intervención es RTI. Si alguien lo ve, lo mira, pues ahí vale. Algunas escuelas usan un sistema de apoyos de múltiples niveles como el MTSS por sus siglas en inglés. Y ahí, ¿qué es lo que hacen, no? Ahora, ¿qué no es una intervención? Si un estudiante me pregunta y me dice, profe, yo tengo un niño, mi hijo, mi hermano, con necesidades educativas, ¿podemos aplicar un poquito de esto de hacer una intervención educativa? Yo te diré que no es lo mismo. ¿Es lo mismo? No. Ahora, ¿qué no es? O si el estudiante me preguntara, profe, si ya sabemos que una intervención educativa es un proceso en la enseñanza-aprendizaje, ¿qué no es una intervención educativa? Una intervención educativa no es solo una estrategia. En ocasiones las personas confunden las intervenciones educativas con estrategias, pero existen diferencias importantes entre ellas. Una estrategia es un grupo de métodos o actividades para enseñar una destreza o concepto. ¿Sí? Una estrategia, por ejemplo, es usar el ábaco
para enseñar al niño a sumar o a restar. Esa no es una intervención educativa. Una intervención educativa puede incluir estrategias, pero no todas las estrategias son intervenciones. La diferencia principal es que la intervención educativa es formal, dirigida a una necesidad conocida y supervisada. Una estrategia puede ser informal y no siempre se le da seguimiento. Lo que hace el profesor a veces en clase, o lo que yo hago acá en matemáticas cuando estoy en el pizarrón, se me ocurre algo, una idea, se me ocurre una idea con tal de que el estudiante pueda aprender, pues ya es diferente. Entonces, mira, vamos a mejor hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a ejemplificar. La clase de segundo grado de una profesora incluye a muchos niños que tienen dificultades de atención. La maestra suele emplear movimientos para que todos participen en matemáticas. A cada estudiante le asigna un número o un signo, sea el más, el menos. Osasco, Brasil, gracias, estudio 37 do Brasil. Estamos hablando acerca de las intervenciones educativas. Tengo una amiguita, Lucía Citoni, en Curitiba. Ella suele seguirme estos temas de niños porque trabaja también con niños con necesidades educativas. Entonces, mira, decíamos que en este caso un ejemplo de una estrategia es asignarles a los niños números, ¿no? Con cartelitos, se les pone un signo más, un signo menos, un signo igual, y luego se les pide que se muevan para formar ecuaciones, inclusive con la incógnita, ¿ya? Esa es una estrategia, es decir, la forma como se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, una intervención educativa no es una adaptación. Las intervenciones a veces se confunden con las adaptaciones. Una adaptación curricular es un cambio en el aula que proporciona a los estudiantes el mismo acceso para aprender. Es decir, que no es que todos van a utilizar lo mismo, sino que se realizan cambios en el entorno, en el ambiente, en la manera, en el método, en la forma de dar clases para satisfacer las necesidades educativas de un niño en especial o de un grupo de estudiantes, un grupo de niños. No es lo mismo que una intervención educativa, una adaptación. A veces la distinción no es clara porque siempre habrán intervenciones combinadas con adaptaciones, ¿sí? A un niño que tiene falta de visión, necesaria y obligatoriamente hay que ponerle un poquito de, ¿qué te digo? Hacerle letras más grandes, colores, figuras. Esa es una adaptación para un niño que tiene dislexia, disgrafia o discalculia, ¿ya? Entonces no es lo mismo. Ahora, que es un ejemplo de una adaptación sin intervención educativa. Buenas tardes, profe Luis Aníbal Guayasamín. Estamos hablando de niños con necesidades educativas antes de las 6 de la noche, ¿sí? Para trabajar cómo los docentes, padres de familia deberían trabajar estos temas que son muy especiales. Entonces, ahora, profe, ¿nos podría dar un ejemplo de una adaptación sin intervención educativa? Claro. Supongamos que a un estudiante con dificultad para leer se le permite utilizar un software de texto a voz, es decir, en el computador ahora los PDF te permiten escuchar lo que está escrito. Entonces, ¿qué sucede? Que leen los textos digitales en voz alta y si el niño no puede leer, escucha. Esta adaptación puede que no ayude a mejorar las destrezas lectoras, por supuesto, no le va a ayudar a leer mejor, porque en vez de leer va a escuchar y va a haber el problema de retención, pero permite que el estudiante acceda al contenido de los libros. Entonces, ese es un ejemplo de una intervención educativa, de una adaptación sin intervención educativa. Ahora,
Vamos a una adaptación con intervención educativa. Al mismo estudiante, en el mismo problema se le permite usar un software de texto a voz, ¿sí? Pero lo usa junto con un programa específico de lectura que está siendo implementado como una intervención educativa. Es decir, que a más de que va escuchando, el muchacho va viendo las letras y él va diciendo, no solamente escucha, sino que también repite lo que está leyendo. Es como lo que yo estoy haciendo, ¿no? En este momento yo estoy leyendo un documento y ¿qué es lo que hago? A la vez estoy escuchando y a la vez estoy leyendo lo que dicen ustedes, lo que escriben acá en el TikTok. Y por último, pues tenemos nosotros esto eh, de lo que son. Entonces, mira, ¿qué otras diferencias hay entre intervenciones y adaptaciones? Si hay un niño, ¿no?, que tiene dificultad en la escuela, puede que sea complicado entender los diferentes apoyos y servicios disponibles. No todas las escuelas, en especial las públicas, los estudiantes, los profesores, inclusive hay autoridades que desconocen de esto, no saben, ¿sí? Entonces sucede que los estudiantes reciben ayudas de muchas formas, sin nada formal, solamente así al azar cuando los hacen, por iniciativa de algún profesor. Pero sucede que en un momento determinado les llegan inclusive a reclamar o a denunciar que por qué está haciendo ciertas cosas, adaptaciones que no se le han permitido. Recuerden que acá en el Ecuador manejamos el famoso DIAC, ¿sí? Ese documento de intervenciones educativas y adaptaciones curriculares, que es más un papeleo peor en el registro civil cuando uno se va a divorciar, ¿no? Hay que presentar todo y todo y todo. ¿Para qué? Para que quede guardado en un anaquel, para que quede guardado en algún sitio. Entonces, algunos, como te decía, pasan todos los días en salones de adaptaciones curriculares y en salones de educación general y utilizan adaptaciones. Otros reciben instrucción especializada, educación especial, mientras que otros salen del salón de clases para participar en, entre comillas, programas de respuesta a la intervención. Algunos pueden que participen en todo. Entonces, las intervenciones y las adaptaciones son tipos de apoyos, pero no son lo mismo, ni están diseñadas para ayudar de la misma manera, ¿sí? Entonces, mira, te voy a presentar un cuadro, te voy a dejar aquí, si quieres me avisas y te envío a tu correo. Aquí lo voy a dejar escrito mi mail. Si deseas este documento para que puedas revisarlo en casa, y si eres docente o eres autoridad, ¿sí?, o eres profesor de esta materia en la universidad, en un pedagógico, puedas utilizar. Entonces, primero, vamos, aquí está. Primero, ¿qué son intervenciones y qué son adaptaciones? Una intervención está dirigida a mejorar una habilidad específica del niño. Las intervenciones se basan en las necesidades del niño. Entre ellas, complementan la educación general. Usan técnicas y estrategias basadas en evidencias. Ayudan a que los estudiantes mejoren una habilidad o aprendan a usar habilidades que ya poseen de diferentes situaciones. Esas son las intervenciones. Ahora te dejo las adaptaciones. Una adaptación es un cambio en la enseñanza o en los exámenes que elimina barreras u ofrece acceso igualitario al aprendizaje. A diferencia de las modificaciones, no cambia qué está aprendiendo el estudiante, cambia el cómo lo está aprendiendo.
No se reducen las expectativas académas. A un niño con dificultades con la escritura se le podría permitir responder de manera oral las respuestas de una prueba en una prueba de escritura, ¿sí? O que resuelva un ejercicio de manera visual o solamente hablando, un ejercicio de matemáticas me refiero. Pero el resultado final del trabajo es igual a los chicos sin adaptaciones, ¿sí? Entonces, esa es la primera. Ahora vamos a las circunstancias en que se utilizan. Las intervenciones se utilizan para enseñar a los chicos habilidades que necesitan mejorar en un área específica en la que presentan deficiencias, presentan dificultades. Una vez que adquieren esas destrezas, las intervenciones suelen terminar. Vamos, no puede sumar. Se realizan intervenciones educativas. Ya aprendió a sumar, gracias, ahí queda. Ya no es necesario seguir con las intervenciones. Estas limitaciones podrían tratarse de déficit de habilidades académicas, como puede ser en lectura, dislexia, disgrafia, ¿no es cierto? O en la escritura, como te decía. También existen intervenciones para problemas de conducta, los PBIS, ¿sí? Que ayudan a los chicos a manejar su autorregulación o que aprendan maneras más adecuadas de interactuar con otros chicos. Cuando su problema es de carácter social, una conducta social, no interna al niño, ojo, ¿sí? Es cuando no se adapta a una situación escolar. Ahora, ¿qué son las adaptaciones? Los estudiantes con un programa de educación individualizados, los famosos IEP, ¿sí? Tienen adaptaciones formales incluidas en sus planes. El profesor elabora en su planificación las adaptaciones curriculares que va a realizar para el niño A, B, C, D, cualquiera de los que tenga, y de acuerdo a su particular problemática, tiene que realizar ciertas adaptaciones. Entonces, eso es importante porque puede que continúen recibiendo esos apoyos durante todos los años escolares. A un niño se le descubre que tiene dislexia en octavo de básica. Seguirá noveno, décimo, primero de bachillerato, segundo, tercero de bachillerato e inclusive, dependiendo de la profundidad del caso, puede llegar a las universidades. Claro que no a las públicas, sino a las pagadas. Ahí es donde revisarán estos temas. Los estudiantes con dificultades que no tienen un IEP pueden recibir apoyos informales que le permitan mostrar lo que ya sabe. Ahora, ¿qué debe incluir? ¿Sí? ¿Qué debe incluir en esto? Las intervenciones curriculares deben incluir evaluaciones dirigidas a medir el desarrollo de las habilidades del estudiante. La instrucción debe planificarse cuidadosamente y proporcionarse regularmente. Debe incluir una recopilación de información o la supervisión del progreso del niño va adquiriendo conforme la intervención se hace efectiva. Luego de llevar un registro de crecimiento e influir las decisiones sobre los pasos siguientes. En cambio, una adaptación curricular permite que el niño evite un reto u obstáculo específico. Deben representar un cambio en uno o más de los siguientes aspectos. Presentación. La manera en que se presenta la información. 2. La respuesta. La manera en que se complementan las tareas o los exámenes. 3. El ambiente donde su niño aprende, el lugar, el entorno, donde es lo que él está sentado, qué es lo que hace y todo. Y siguiente, hay una duración y un horario, es decir, el tiempo que el niño tiene para hacer una tarea. Y por último, llegamos ya al final de la media hora de este podcast, en el cual los ejemplos pueden incluir para las intervenciones
un sistema de andamios que muestra a los chicos lo que ya saben y que pueden ayudar a mejorar su comprensión de un tema. Por ejemplo, vamos a leer una historia acerca de perros. Antes de hacerlo, piensa en lo que ya sabes de los perros que pueda ser útil mientras leemos. ¿Sí? Entonces ahí podemos utilizar nosotros primero una base, un conocimiento, alguien dice en una línea base. Luego de eso los programas multisensoriales de lectura. Los famosos programas P, B y S de toda la escuela que enseñen explícitamente el comportamiento que es aceptable en el entorno escolar. Y por último, te invito para que estudies, leas, revises lo que es el social training, ¿sí? Que eso se apoya mucho para los niños. Ahora, finalmente, ¿qué es una adaptación? ¿Cómo pueden incluir? ¿Qué ejemplos? Una adaptación es un asiento preferencial alejado de las distracciones. Un niño que tiene problemas de conducta o tiene problemas de atención no puede estar sentado junto a una ventana o no puede estar de frente mirando la puerta del salón en donde cruzan personas, cruzan estudiantes, todos, entonces se va a estar distrayendo. Usar una hoja de fórmulas o una línea numérica para los exámenes de matemática, por ejemplo. Pruebas en grupos pequeños que se pueden realizar. Estas son adaptaciones curriculares. Tiempo extendido para tareas o exámenes, ¿sí? Libros de texto adicionales para llevar a casa. También ya con el uso de la tecnología pueden utilizar audiolibros o tecnología de texto a voz, ¿sí? Y sobre todo la libertad de trabajar o presentar un examen en un lugar completamente diferente, como una habitación silenciosa con pocas distracciones. Entonces hemos hecho un ejercicio completo, resumido, casi en 10 minutos, de lo que son las intervenciones y las adaptaciones escolares, las intervenciones académicas, escolares y las adaptaciones curriculares, que no es lo mismo.